Por eso nuestra primera mesa redonda lleva por título Evolución de los métodos y modelos para conseguir objetivos con los proyectos de innovación social. Vamos a recibir a quien va a moderar esta mesa redonda, que es Begoña Marañón, directora de Cadena Ser Euskadi, directora de Radio Bilbao. Egunon. Bienvenida. Gracias, Saloña, eskerrik asko, egunon guztioi. Pues efectivamente, vamos a compartir estos próximos minutos. Bueno, saludos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la sala en Bizkaia Aretoa. He traído las gafas, por si acaso también, he traído apuntes. Vamos a compartir esta hora con proyectos muy interesantes que básicamente nos van a hacer reflexionar y nos van a hacer conocer cómo se está trabajando en otros puntos, en diferentes territorios, con diferentes proyectos, siempre centrados en avanzar en los modelos de innovación social. Yo estoy muy contenta de estar hoy aquí en esta mesa redonda, más allá del reto que siempre supone, ¿verdad? Moderar, saber preguntar, en fin, porque este siempre es un momento, es una oportunidad de aprendizaje. Aquí siempre se aprende y además se conocen proyectos que inspiran, proyectos que nos cuentan lo mejor que es capaz de hacer el ser humano. Y a mí eso siempre me parece profundamente inspirador para empezar un día. Así que espero que ustedes también disfruten con nosotros de estos proyectos que vamos a conocer. Bien, hoy nos acompañan, como ya le han conocido y la han escuchado, Paula Cristina Martina Carvajal, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Vilanova de Gaia, en Portugal. Paula Cristina, bienvenida de nuevo. Hoy te vamos a dar la bienvenida varias veces. Buenos días, bon día, si eres tan amable, por favor. Te sientas aquí mismo, estupendo. Muy bien. También nos acompaña, y ella juega en casa, Eider Inunciaga. Bueno, la casa es la de todos, como decían ayer en los premios de Fair Saturday, la casa es la tierra. Directora de BBK Cuna, Eider Inunciaga. BBK Cuna es un centro pionero de verdad en innovación social en Vizcaya. Egunon, Eider, buenos días, bienvenida. Gracias. Se llama también BBK Cuna la casa de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luego nos va a explicar Eider por qué. Y es un proyecto apasionante, la verdad, que vamos a conocer y que está muy, muy cerquita y que invitamos a conocer. Y también nos acompaña hoy Antonio López Martos, él es cofundador de Viewtrip, es una empresa especializada con su tecnología en el sector de viajes de empresas. Antonio, buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Así que vamos a escuchar la exposición de cada uno de los proyectos, vamos a conocer específicamente qué hacen, que nos cuenten un poco cuáles son las características de los proyectos y luego lo que vamos a hacer es conversar, compartir experiencias, como decía Sol, que es fundamental, siempre con las personas en el centro. Y vamos a empezar con Paula Cristina Martina, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Vilanova de Gaia, Portugal. Localidad maravillosa, preciosa, he estado viendo, es un lugar idílico. Gracias. Bueno, este ayuntamiento lo que tiene es una estructura diversificada de recursos humanos y materiales que lo que buscan es estimular, planificar y promover políticas culturales que puedan garantizar el acceso y disfrute universal y democrático de la cultura. Buscan impulsar la creación artística y cultural apoyando a artistas, proyectos e instituciones. De manera que, bueno, pues sea un impulso sostenible que promuevan y dinamicen proyectos de carácter cultural, desarrollen acciones que demuestran una preocupación muy importante, este aspecto, por la preservación y puesta en valor del patrimonio cultural como un elemento identitario que sustenta la memoria de Vilanova de Gaia, constituyéndose así en un patrimonio importante para las generaciones futuras, que eso es muy importante. Paula, si me lo permites, antes de empezar a conversar y a charlar, voy a pedir de nuevo que nos pongan el vídeo, que antes yo en el camino no lo he visto, para volver a recrearnos y para volver a hablar de los proyectos de Vilanova de Gaia. Muy bien, cuando gracias. quieran. Gaia, investir é aqui. Aqui, no terceiro maior concelho de Portugal. Onde se consome e produz, temos a mão de obra para a obra de produzir para o mundo. Aqui, onde as estradas de alcatrão e digitais, as linhas de ferro, os navios e os aviões trazem e levam tudo o que Gaia movimenta. Temos empresas grandes e pequenas, empresas com história e outras que tendo nascido agora vão ser uma grande história. Trabalhar é uma tradição que nunca vai passar de moda, num concelho que cresce a cada minuto.
e que acolhe sempre a inquietação de quem quer fazer girar o mundo. Aqui as empresas não morrem e sempre que tiver que ser, conseguem se transformar para enfrentar o futuro. Esta é a força de Gaia. Empresas centenárias, familiares e multinacionais, regionais, nacionais e internacionais, empresas de produtos e serviços, tecnológicas que apostam na inovação para continuar a nossa tradição de progresso. É por tudo isto que o queremos assim, a sua empresa e a sua visão. Investir em Gaia é fazer parte de um movimento unido em torno de um projeto que encontra sempre o caminho do sucesso. Gaia, investir é aqui. Gaia, todo un mundo. Nosotros especialmente vamos a hablar del mundo de la cultura y de este proyecto que se impulsa desde el Ayuntamiento. Paula Cristina, cuéntenos cómo arranca este proyecto, desde cuándo y cuál es uno de los objetivos fundamentales para ponerlo en marcha. Muy bien, muchas gracias. Buenos días una vez más a todos. Muchas gracias por invitar y por nos permitir dar a conocer un poco de nuestro municipio. Vila Nova de Gaia, para hacer un poco a presentación de nuestra ciudad, el tercer municipio de Portugal, en población, 300.030 más o menos en habitantes. Com muita juventude e estamos muito vecinos de uma importante cidade de Portugal que é Porto. Estamos em frente, temos o Rio Douro que nos separa e tudo isso é um desafio para nós como município. Um município que tem 15 km de frente de rio e 17 km de frente de mar. Por isso tem essa diversidade tão grande de um interior mucho más verde, muy parecido aquí con el norte de España y claro, con toda esta fuerza que tiene la frente de mar. Por eso hacemos parte de un eixo atlántico de ciudades y todo esto nos estimula mucho para llevar al siglo XXI como estamos toda nuestra población. En los últimos años se ha hecho un divertimiento muy fuerte en infraestructuras y estamos, claro, en ese momento de invertir, creando las condiciones físicas para pensar en el futuro de una ciudad que hace parte de esos grandes proyectos de economía global, circular, smart city, y ahora tenemos que empezar en las personas. Por eso, es también el municipio del país que más invierte en innovación social, en todas las áreas, desde de área social, educativa, cultural, como hablábamos un poco en el inicio. Y para hablar específicamente del invertimento que hacemos en cultura, pero que eso es muy más largo, y cultura es todo en nuestra sociedad. La forma como educamos, la forma como vivimos es una forma de cultura, preservando, claro, nuestra cultura de base, tradicional de la culinaria, por ejemplo, que todo que es lo folclore, pero todo que es la cultura de la gente, tiene de memoria, pero trasciendo todo al día de hoy. Por eso apostamos mucho en proyectos y somos muy de proyectos disruptivos de gente joven y no joven, porque toda la innovación social no debe ser solo conectada con la gente joven, pero hay gente que tiene experiencia y que puede aportar también con su experiencia cambios importantes en la forma de estar. Somos, como comentaba, el municipio que más invierte en proyectos a nivel nacional, porque con tanto joven que tenemos, una población tan larga, necesitamos, en verdad, de estimular toda la gente, y queremos recibir toda la gente y todos los proyectos educativos de comunitarios, porque, como os digo, apoyamos todos los jóvenes hasta, en ese momento ya hasta la formación de 12 años, básica. Pero invertimos mucho también nosotros un proyecto que llamamos de Gaia Aprende Más, en que después de la escuela tradicional damos la oportunidad a todos los jóvenes de tener un conjunto de actividades deportivas, culturales, educativas, estimulando el estudio, pero también dan contacto con artes performativas, con el teatro, con la música, también con el deporte como base, añadiendo al proyecto normal educativo que tenemos de base. Así todos tienen oportunidad en tiempo lectivo e incluso también en vacaciones de conocer su cultura, porque vamos a buscar todas las asociaciones culturales locales, por ejemplo, entre otras, y deportivas, que sea, para enseñar
su actividad, sus artes a los jóvenes. Tienen un contacto todas las semanas, todos los días, todo el año lectivo con eso. Por eso estimulamos de una forma simple y adaptada, claro, al nivel de los jóvenes, a conocerse a su propio y, en el fondo, también preservar todo lo que es la Vila Nova de Gaia. En paralelo, también hacemos algo un poco más diferente. Por ejemplo, tenemos un proyecto de innovación social y cultural que es enseñar a los jóvenes a hacer música rap, música hoy que los jóvenes lo escuchan más, por ejemplo, enseñando a utilizar cómo grabar, cómo hacer su video, cómo hacer su LP, su música, cómo la publicar en todas esas plataformas sociales, y dando contacto con gente que es experta en esa área y dando contacto con todos los materiales. Creamos un estudio, damos clases también y al final damos oportunidad, porque si tiene calidad puede avanzar y tener esa oportunidad, porque no tiene tantas condiciones materiales, de acceder como todos deben tener para pensar en su futuro. De una forma resumida, esperando que me comprenda, eso es un poco lo que hacemos o tentamos hacer en nuestro municipio. Sí, se comprende perfectamente. Luego vamos a seguir hablando en la mesa, pero alguna cuestión ahora. Me da la sensación de que han establecido una red que conecta, ¿no? Me lo estoy imaginando así, desde el ayuntamiento, conecta asociaciones culturales, conecta artistas, conecta jóvenes, conecta otro tipo de especialidades de música, de plásticas, etcétera, ¿no? Y ustedes lo que hacen es impulsar toda esa red en favor de la identidad de la comunidad, del municipio, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, trabajamos en el municipio, tenemos varios concejales de educación, deporte y cultura y programación cultural, entre otros, acción social, las empresas municipales, y comunicamos todos, y cuando tenemos un proyecto, por ejemplo, una Bienal de Arte, que apoyamos todos esos conjuntos de artistas, asociaciones culturales, pero a un punto que decimos, muy bien, los apoyamos, pero tienes que tener una actividad para los jóvenes. Nosotros transportamos, nos llevamos, vamos a buscar en la escuela y tú vas a hacer algo con no solo la visita tradicional, pero una experiencia. Tiene que un artista, y ahora tenemos también en las escuelas un artista residente y que lo enseña pintura, escultura, lo que sea, y después también van a visitar el resultado de hacer como una bienal de arte, por ejemplo, una galería, un museo, pero una bienal, que es algo mucho más concreto, tenemos una actividad dedicada para los jóvenes. Por eso hacemos esa ligación con los profesionales, como nosotros tenemos la obligación de conocer todo lo que pasa en el municipio, intentamos crear, dando a conocer, como estamos haciendo aquí hoy, conociéndonos, pero hacemos en local con nuestra población, con nuestros profesionales y asociaciones culturales, para que así la gente utilice nuestros recursos potenciándonos al final. Muchas gracias, Paula. Luego seguimos conversando. Gracias. Vamos a conocer ahora el proyecto de BBK Cuna. Eider Inunciaga nos acompaña hoy, es su directora. Ya he dicho que es un centro pionero de innovación social en Vizcaya. Es la casa de los ODS. Además, BBK Cuna ha recuperado una casa cura que tenía una tradición extraordinaria hace muchísimos años, uno de los edificios más hermosos de Bilbao, a través de una rehabilitación además extraordinaria y muy cuidadosa, ¿no?, con la esencia de ese edificio que se construyó en 1914. Desde BBK Cuna se están promoviendo proyectos que aportan soluciones, por ejemplo, entre otros, al cambio climático, la revolución tecnológica, la transformación de las ciudades, la migración, todos retos vinculados a la Agenda 2030 y BBK Cuna además se destaca por incorporar la participación del vecindario del barrio. Entiendo que será algo que nos comente también Eider. Y hasta aquí leo, porque ahora ya quiero que sea la propia Eider la que nos explique qué es BBK Cuna. Eider, cuando quieras, bienvenida. Muchas gracias y, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Laboratorio Magallanes Elcano por la invitación. Estamos encantadas de estar aquí. Como bien decía Begoña, BBK Cuna es un proyecto que ha nacido hace bastante poco. Llevamos con las puertas abiertas como la Casa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues un año va a hacer en unos días, pero es cierto que este proyecto no es algo nuevo, es parte del trabajo que desde
desde BBK, desde la fundación que antes fue Caja de Ahorros, bueno, pues llevamos haciendo más de 100 años en el territorio de Vizcaya por conseguir una sociedad más justa, más sostenible y más equitativa. Pero bueno, si me lo permitís, a mí me gustaría poneros un breve vídeo de los primeros 6 meses que ya han quedado atrás. Luego haremos otro con el primer año, pero bueno, para que por lo menos las personas que estáis aquí presencialmente y estén online tengáis la sensación de lo que está pasando en BBK Cuna, en vuestra casa. Bueno, muchas mascarillas. El siguiente vídeo esperemos ya que sea sin mascarillas gracias a la nueva situación. Y bueno, como les contaba, bueno, pues BBK Cuna es un proyecto de la obra social de BBK y no me voy a detener mucho. No sé hacia dónde tengo que apuntar. Ahí está. Es un proyecto de la obra social y no me quiero detener mucho, pero sí quiero hacer referencia a la importancia del emprendimiento y especialmente del emprendimiento con impacto social dentro de la obra social de BBK. Es una de las líneas de trabajo principales de nuestra organización y, por supuesto, tiene un lugar muy especial dentro de Cuna. Pero bueno, déjenme contarles ahora un poco sobre la Casa de los ODS. Este edificio que, como decía Begoña, data de 1914, es un edificio emblemático en el centro de Bilbao, en Bilbao la Vieja, una zona que durante décadas ha sido, bueno, pues ha sido una zona un poco compleja que todavía hoy en día conserva una situación socioeconómica, bueno, pues con mucha diversidad y bueno, pues con una participación ciudadana pues un poco más difícil de lo que suelen ser otros espacios en los que, bueno, pues las personas nos animamos más a participar. Lo que buscamos en esta casa es que sea eso, una casa en la que caben todos y todas y en la que entre todos y todas encontremos soluciones a esos retos que tenemos. Los retos, bueno, nos apoyamos en la Agenda 2030 y en esos retos globales, pero los traemos y los hacemos nuestros a través del apoyo de un think tank, de un grupo de personas expertas liderado por Daniel Inerarity, que nos ayudan en ese trabajo de la localización, de traer a nuestra realidad, a la realidad de Vizcaya, cuáles de esos retos nos apremian más, ¿no? No es lo mismo pues la situación de hambre que podamos vivir en Vizcaya o en Bilbao o en España comparada con la que se pueda vivir en otros países, no sé, en Uganda o en el Perú, ¿no? Lo que tratamos es de buscar soluciones a esos retos concretos que vivimos en Vizcaya a través de soluciones propuestas con una mirada integral. Y para ello trabajamos con todos los agentes de la sociedad, trabajamos con la administración pública, trabajamos con la empresa, con personas emprendedoras, trabajamos con centros de investigación y universidades y con la ciudadanía, organizada y no organizada, esta metodología de la cuádruple o la quíntuple hélice. Nuestra casa, como decía, tiene como base ese BBK Cuna Instituto, a ese consejo de personas expertas que nos ayudan en esa reflexión, en la identificación de nuestros retos más importantes y las alianzas. Todos los proyectos que lanzamos se realizan de manera colaborativa. La idea de co-crear y de codiseñar es algo que viene dado en BBK Cuna desde el origen, desde que empezamos a trabajar en el concepto, en la creación de la casa. Todos los proyectos se han hecho en colaboración y como pueden ver en la imagen,
tenemos 3 pilares de trabajo. El trabajo en Cuna Lab, que es ese trabajo que se hace con organizaciones, con empresas, con ONGs, con emprendedoras, con la administración. El pilar de la participación ciudadana y el pilar de la formación, la sensibilización, la concienciación, pero también la formación para abordar ese gran reto, identificado también por nuestro think tank, que es el desempleo y especialmente el desempleo de las personas jóvenes y de las personas de colectivos en riesgo de exclusión social. No me voy a detener mucho en todos nuestros proyectos. A ver, ahí está. Pero bueno, por mencionar algunos, y luego, Begoña, si quieres, podemos entrar en más detalle. Dentro del área que hacemos con entidades y con empresas, bueno, pues trabajamos en una red de más de 100 entidades comprometidas con el desarrollo sostenible, algo que per se es un reto porque son entidades de todo tipo, hay desde empresas muy grandes a startups pequeñas, icastolas, universidades, pero también hay ONGs muy pequeñas del barrio, hay ONGs muy grandes y, bueno, pues es un reto para nosotras encontrar esas áreas de interés común y en las que todas puedan aportar su granito de arena, ¿no? Ponerles esos retos comunes para que todas puedan ir trabajando a diferentes velocidades y en diferentes ritmos. Dentro del área de trabajo con entidades, bueno, pues trabajamos también en una convocatoria de proyectos enfocado en proyectos presentados en consorcio que den respuesta a retos que, bueno, antes Begoña mencionaba algunos, ¿no? Esa transición digital poniendo a la persona en el centro, esos retos del cambio climático, esa gastronomía sostenible, bueno, pues son retos que lanzamos y en los que esperamos recibir propuestas de investigación y de acción concretas. En la línea de participación ciudadana, bueno, pues entre otras, Begoña mencionaba la participación del barrio. Somos la primera entidad privada que ha realizado un sorteo cívico. Buzoneamos más de 11.000 viviendas antes de abrir el edificio, entonces hubo gente que se apuntó a un sorteo sin saber lo que iba a ocurrir y lo que iba a pasar y se realizó un sorteo en el que poníamos diferentes variables y creamos un grupo de 21 personas de todos los perfiles, equilibrado, personas de un señor de 84 años, un psiquiatra retirado, una señora de 60 años que ha trabajado en su casa siempre, una actriz de 20 años, que lo que nos han hecho ha sido ayudar en diferentes procesos de decisión del proyecto de BBK Cuna. Además, les hemos involucrado en otros espacios y esta es la manera en que creemos que estamos innovando desde BBK Cuna, es involucrar personas o entidades en espacios donde antes no tenían representación. Por poner un ejemplo, el urbanismo y el desarrollo urbano sostenible es algo que parece que está reservado a las áreas de decisión de los ayuntamientos, de las administraciones públicas, de los arquitectos, cuando realmente las personas habitamos las ciudades y somos las personas quienes conocemos qué soluciones deberíamos estar aportando entre todas, ¿no? Bueno, pues nosotras les pusimos un reto, trabajaron durante un mes con arquitectas, con personal técnico del Ayuntamiento de Bilbao, con la universidad, en desarrollar el espacio adyacente al edificio y entre ellos y ellas decidieron para qué utilizar los espacios, cómo amueblarlo para que fuese más amable, más accesible, más cercano. Les hemos ido involucrando en otros retos con personas investigadoras y bueno, la experiencia ha sido muy positiva y ahora nos encontramos en pleno proceso de renovación del Consejo y bueno, pues recibiendo ahora muchas más inscripciones para ese sorteo ya que la gente conoce un poquito mejor BBK Cuna. Pero en participación ciudadana trabajamos las comunidades de aprendizaje, son grupos de personas que vienen a aprender pero enseñan, no vienen a que les enseñen solamente de una manera pasiva. Es una dinámica bastante innovadora y que hemos desarrollado. Trabajamos la pobreza menstrual, trabajamos la interculturalidad, el cambio climático en estas comunidades. Tenemos el foco con personas jóvenes, me resulta muy interesante lo que presentaba la concejala también en Gaia, porque las personas jóvenes tenemos que involucrarlas, tienen que ser parte de los procesos, ¿no? No vale que tomemos las decisiones por ellas y es algo que nos solicitan y reivindican constantemente. Entonces, bueno, desde BBK Cuna tratamos de involucrarlas también en estos procesos de decisión.
y mucha más programación para empoderar a las personas y conseguir que las personas de manera individual, ¿no? Que además tenemos esta tendencia a ser cada vez más individualistas, nos cuestan los formatos de participación con un compromiso más dilatado en el tiempo. Bueno, pues tratamos de buscar esos formatos más disruptivos que enganchen y atraigan a las personas con sus diferentes chapelas, que decimos aquí, con sus diferentes gorros de persona, de yo como ciudadana, yo como madre, yo como empresaria, yo como ciudadana de Bilbao, ¿no? En formación, como decía, tratamos de concienciar y sensibilizar en torno a los ODS, pero trabajamos también en esos nichos de desempleo y en esas capacitaciones de perfiles para la programación digital, para ciberseguridad. Impulsamos, damos una serie de becas para que personas en situación de desempleo, con perfiles que no tienen por qué ser universitarios, en 3 meses se puedan capacitar en cuna de manera muy intensiva para entrar a un mercado laboral que, bueno, que por suerte tiene una tasa de desempleo muy baja, si no es a 0%. Y bueno, ya han visto en el vídeo también, tenemos una programación adicional muy amplia en la que involucramos desde peques, desde 3 a 10 años, tenemos visitas guiadas, participamos en diferentes festivales y lo que tratamos es de siempre tener las puertas abiertas, escuchar todas las propuestas que nos lleguen, porque lo que queremos es, como decía, que BBK Cuna sea ese centro que las personas identifiquen, las empresas identifiquen como un lugar neutro en el que se pueda trabajar en colaboración. Y desde aquí mi invitación a las personas que están aquí, a las personas que están virtualmente también para, bueno, pues para colaborar, co-crear, para que Bizkaia y el mundo, en consecuencia, sea un lugar un poquito mejor. Es que ricasco, Begoña. Muchísimas gracias, Eider. Un par de cuestiones quería comentar contigo. Todo esto que has contado solo en un año. Menos todavía. Menos todavía, porque efectivamente yo recuerdo la inauguración. Sí. Pero me parece que hay un dato impactante que ya empezamos a olvidar, como tú decías, afortunadamente. Pero esto nació en plena pandemia. No había más que ver los vídeos. Supongo que haréis una segunda edición del vídeo. Pero esto, estabais en la pandemia, cuando surge todo esto, y eso es una dificultad añadida, lo ha sido para todos, pero especialmente seguro para poner en marcha algo, bueno, relativamente nuevo, ¿no? Sí, daba, bueno, la sensación de un poco más de respeto, ¿no? Bueno, pues a la hora de que la gente viniese, se involucrase en algo que desconocían, pero a la vez me parece que ha sido una brisa de aire fresco, yo creo, para muchas personas que durante la pandemia, bueno, pues lo han pasado mal, y BBK Cuna, o en este caso yo creo los proyectos en los que hemos involucrado principalmente a las personas, a la ciudadanía, ha sido un espacio nuevo, algo donde involucrarse, donde participar de manera abierta, donde añadir valor, donde relacionarse también de una manera segura. Y me parece que en ese sentido y se me vienen a la cabeza personas muy concretas, ¿no? en diferentes procesos participativos que han agradecido mucho el hecho de poder acudir a un espacio donde se sentían seguros y seguras y podían distraerse un poco de la realidad que vivíamos. Y no solo eso, sino que lo que el think tank, ¿no? Y con este BBK Cuna Instituto, lo que ha ocurrido también es que por la pandemia los retos han variado también, no solo los que estamos trabajando en Cuna, sino en toda la sociedad. Los retos han cambiado, las realidades son otras. Veníamos identificando la soledad no deseada como una cuestión de gran relevancia y que teníamos que abordar dentro de las temáticas. Teníamos una investigación en camino antes de abrir incluso las puertas del edificio, pero claro, esta soledad no deseada además se ha visto aumentada o todavía, hemos visto casos que han salido a flote de una manera mucho más impactante debido también en gran parte a la pandemia y a la situación, ¿no? Todas esas personas jóvenes vinculadas con la digitalización que han estado en sus casas pero que han terminado en unas situaciones de salud mental muy complejas por esta situación de soledad. Esto nos da más retos a los que buscar soluciones, ¿no? Ahora pues nosotras estamos trabajando en una comunidad de aprendizaje también en la que poner en una mesa a todas, en un grupo de trabajo
a entidades que aportan diferentes visiones, a grupos penitenciarios, a hospitales psiquiátricos, a personas que trabajan con jóvenes, los diferentes tipos de soledades, ¿no? Y esto parece que ha salido más a flote, bueno, pues precisamente por la pandemia también, ¿no? Algo que igual no nos estábamos dando cuenta. La pandemia que nos ha dejado mucho dolor, mucho sufrimiento y que nos ha dejado muchas oportunidades también, porque hemos aprendido y hemos acelerado en procesos que nunca hubiéramos imaginado, y también ha dado oportunidad seguramente de la creación, ¿no? de algo nuevo, como tú estás comentando. Antes de pasar al siguiente ponente, una pequeña cuestión a la que luego quiero volver. Dime cómo es trabajar con un filósofo y un pensador de primer nivel, como es Daniel Innerarity, que además os ayuda a bajar a tierra, que digo yo, nuestra Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Explícame en un minuto, porque luego quiero volver, o en 2 minutos, ¿cómo es trabajar con Daniel? ¿Cómo os aporta este hombre de gran conocimiento? Bueno, Daniel, aparte de ser una maravillosísima persona, bueno, pues es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, y lo más impactante de Daniel es la manera tan sencilla que tiene de hacer entender los conceptos y las realidades. Cuando él habla y cuando él nos explica, él lo hace todo muy entendible, es maravilloso. O sea, no es un... ¿no? Cuando parece que nos aproximamos a la filosofía o cuando estudiamos filosofía y nos parecía que los grandes pensadores presentaban bueno, pues estas ideas que a veces eran muy complejas de entender, Daniel es todo lo contrario. Él, de las grandes ideas, hace conversaciones normales, cercanas, entendibles para todo el mundo, ¿no? Que, bueno, como decimos siempre, pues que mi ama pueda entender. Él hace que eso sea así. Bueno, su cabeza no para de pensar y es capaz, tiene una visión tan estratégica y tan general que es capaz de identificar pues cuestiones que pues es pues lo que decía, cuando habla dices, ahí va, y eso pues no me había dado cuenta, y efectivamente es así, y esto es reflejo de lo que está ocurriendo. Bueno, es una auténtica maravilla. Nos sentimos, bueno, súper honradas de tenerlo en el equipo, a él, a todo su equipo también, y bueno, es una gozada porque además siempre está disponible. Bueno, estamos encantadas, ¿yo qué voy a decir? Estupendo, luego seguimos charlando, Eider, muchísimas gracias. Bueno, vamos a cambiar de sector, vamos a cambiar de territorio, nos vamos a los viajes de empresas, a ver si te presento bien, Antonio López Martos, cofundador de ViewTrip, ¿verdad? Una empresa especializada con su tecnología en el sector de viajes de empresas. Estáis ofreciendo a las agencias de viajes nuevas soluciones para digitalizar más su actividad, mejorar su competitividad online y reducir tiempos y costes. Tras ser acelerada esta empresa en el Cubo de Andalucía Open Future en Sevilla, está dando otro salto, yo entiendo que muy importante en su desarrollo, al haber sido seleccionada en la convocatoria nacional 2021 por Lanzadera, que es la aceleradora presidida por Juan Roig. Antonio, cuando quieras, te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias a Magallanes Elcano por invitarnos. Y bueno, como bien decía antes, y veis hilar por ahí un poco en que la pandemia generó nuevas oportunidades, a nosotros fue clave, es decir, y también gracias a Lanzadera en aquella parte. Bueno, os voy a contar un poco y voy a hacer voy a enseñar nuestra empresa en formato historia, porque es como mejor seguro que me explico y lo entendemos. Y para que os hagáis una idea, yo vengo del mundo de las multinacionales, de espirituosos, he viajado mucho por Europa, por Estados Unidos, LATAM, y fui padre y de repente la vida pues me cambió, y cuando me di cuenta, llevaba 2 años sin conocer a mi hijo, llegaba a mi casa, le decía, ¿me ha dicho papá? Y decía a mi mujer, pues lleva diciéndotelo 2 meses. Y dije, oye, aquí estoy haciendo algo mal, viajo demasiado, trasnocho demasiado. Y decidí un poco pararme y parar y tomarme una reflexión pues indefinida. Es decir, además estaba bien, podía permitírmelo, pero de rebote en ese tiempo, un tío mío, en el pueblo donde nosotros vivíamos, que nos habíamos mudado mi mujer y yo, en un pueblo, para que hagáis la idea, de 5.000 habitantes, tenía una agencia de viajes tradicional, 10 metros cuadrados, en la que decide por circunstancias jubilarse, iba a cerrarla, y entonces me dice, oye, sobrino, ¿por qué no te la quedas tú? Y total, digo, bueno, estoy al lado del colegio de mi hijo, puedo ir, horario flexible, un pueblecito, puedo abrir y cerrar cuando quiera, algo seguro que me gano. Y caigo ahí, pero siempre con ese afán de que siempre he tenido, de que mi primera empresa la monté con 14 años en la universidad y, bueno, hacíamos cosas con un primo mío ingeniero.
el afán de querer crecer y crecer. Empiezo a indagar un poco en lo que está sucediendo en la agencia de viajes, en las carencias que tienen de digitalización, en lo que mi tío me estaba enseñando, era como chocaba con mi mentalidad digital de cómo sigue haciendo esto así. Y el ordenador era como una máquina de escribir, era un ordenador súper antiguo. Entonces entro ahí y en el primer año empezamos a detectar y ese afán empiezo a trabajar con empresas, con el formato email y tal. Y ni corto ni perezoso, con mi socia Rosa Molina, que ella es financiera, yo soy comercio marketing, que siempre lo digo, tenemos un software, pero no lo desarrollo yo con mis compañeros, pero al final no soy perfil ingeniero. Decidimos y detectamos que había un problema muy grave en el tránsito de los viajes corporativos, que es lo que nosotros bautizamos el 12-24, que 12 email después, 24 horas más tarde, lo que suele pasar en una organización, no está el billete de tren. Seguro que alguno y alguna de vosotros ha pasado que necesita viajar a Sevilla, que es donde yo vengo. Le pide a la empresa el billete, la empresa acude a la agencia a la empresa a ti, no te cuadra y al final el billete no se compra. Y bueno, toda esa historia que avanza muy rápido, caemos en Sevilla, en Andalucía Open Future, nos cogen y empezamos a desarrollar la idea. Entonces, esto fue octubre del 2019, lanzamos, hacemos el primer MVP de lo que es el software y ahora voy a contar un poco nuestra parte de innovación social. Empezamos a desarrollarlo, lo soltamos y lo presentamos en enero, del 23 de enero, no se me olvidará la vida. En Fitur fue un éxito, más de 380 reuniones en 3 días, lo querían en lata, lo querían en tal, y justo empezamos a cerrar nuestros primeros acuerdos por valor de casi 4 millones de euros y llega la pandemia. Y claro, pues imaginar una empresa travel recién creada, en enero prácticamente, habíamos contratado a 10 perfiles entre técnicos, comerciales, marketing que habíamos sacado de esa empresa y entramos en un agujero negro, pero es algo que aprendí muy bien con Juan Roche en Lanzadera, y es que meterte en un cajón oscuro no quiere decir que no puedas salir y al final el emprendedor y emprendedora pues tiene que estar siempre empujando hasta que encuentra la solución. Y justo, y siempre esto es gracioso y a toro, como se dice en Andalucía, a toro pasado queda mucho más gracioso, a mí Fernando Simón me salvó la vida. El hombre que veíamos tanto en la tele de, oye, tal, que todo el mundo está en contra, a mí me salvó la vida. Porque siempre decía, solo pueden abrir los negocios de primera necesidad, solo. Y yo lo veía todos los días en mi casa y todo, y solo los supermercados, logística, farmacia. Y claro, nos dimos cuenta que es ahí donde había una industria detrás que estaba viajando. Pero todo esto, y perdón porque me he saltado lo que quería contar, vuelvo atrás porque me he saltado lo importante. Nacemos el 23 de enero y el 18 llega la pandemia. Y fuimos, es decir, el equipo se unió de una manera tremenda porque como todos veíamos en la tele que había personas llevando comida a personas ancianas, centros de salud, todo aquel follón que vimos que era una guerra. Y nosotros decíamos, estamos 10 personas en la empresa. Hay problemas con los viajes, hay gente en otros países, hay todo muy disperso a la hora de los viajes. El gobierno estaba desbordado con la sanidad, los viajeros llorando por las redes sociales y nosotros decidimos en 5 días, y además fue así, fuimos la primera plataforma en el mundo, publicada el 23 de marzo del 2020, en que simplemente hicimos una cosa tan sencilla pero fue tan eficaz y es, vale, el viajero que está en México, que lo veíamos en las redes sociales, el viajero que está en Ámsterdam, en Polonia, está buscando venir a España y no puede, pero porque tampoco está la información. Entonces nosotros lo que creamos fue Localfy, que es el portal de información sobre acontecimientos globales que afectan a los viajeros. Esto nos llevó a trabajar con varios gobiernos, con varias embajadas, trajimos gente de México, de Colombia, de Polonia, que era algo muy sencillo de hablar con la embajada, decir, oye, y tengo el billete, tengo que hablar con la aerolínea, el vuelo, el flete sale para acá. Y el gobierno no sé cómo, estaba como un poco desbordado con eso, ponía aviones completos y bueno, nosotros ayudamos, sobre todo ayudamos en juntar toda la información que había en Internet sobre qué necesitaba para poder viajar cuando abrieron las fronteras. Entonces, esta plataforma, que va dirigida a viajeros frecuentes, agencias y empresas, durante todo el 2020 y todo el 2021 fue gratuita y lo utilizaron más de 2.000 agencias de viajes, de estas de pueblo, como yo decía al principio, que tienen, que no vaya a sonar mal, pero al final la edad de las agencias más tradicionales suele ser alta, hablo a una noción no tan digital a partir de los 45 o 50 años, que vienen de hacer ese trabajo con email, ese trabajo tan personalizado y necesario con el cliente, que son perfectos, pero el cliente ya necesita más digitalización y sobre todo no os podéis imaginar lo que es para una agencia tradicional, cuando decimos entrar a Francia algo sencillo, pero cuando decimos entrar a Camerún, entrar incluso a Canadá y entrar a Londres ahora con todo esto del Reino Unido,
pues necesitas muchos papeles y está muy disperso todo en la red. Entonces, nosotros dotamos a la agencia de viajes de un portal... ¿Cómo pasa? ¿Aquí? Bueno, nos dotamos... ¿No pasa? Ahora. Dotamos de un portal que es muy sencillo y ya digo que el éxito de esta plataforma es tan sencilla que simplemente metes el país y te dice claramente todos los enlaces de las embajadas, de los gobiernos que necesitas, aplicaciones de sanidad, documentos, visados, todo en un único vistazo. El precio es muy económico para la agencia, no queremos tampoco... Pero al final, el éxito de esta plataforma que acompañó a la siguiente que os comentaba, que salvó Fernando Simón, fue el poder dotar de seguridad a los viajes de negocio y viajes de agencia y a cualquier viajero del mundo. Porque parece algo sencillo, seguramente para una persona que tenga bastante noción digital sea algo más sencillo, pero con todo y con eso genera mucha duda la información que está recibiendo. Bueno, pues nosotros lo hicimos con la agencia y una razón de ahí pues nace Viewtrip, que es la empresa madre, por decirlo así, que al final es un software que gestiona los viajes de negocio de forma muy eficiente, creando políticas personalizadas, flujos de autorizaciones, flujos de aprobaciones, control de gastos, autonomía para el viajero, todo a nivel de recursos humanos y financieros muy controlado, incluso la ley lo exige. Como decía, solucionamos básicamente ese problema 1224, y es que seguramente pues, lo sufráis, como decía, de que vaya la empresa a la agencia a ti, no te cuadra y empieza un tránsito de comunicación que, como bien sabemos, en el turismo fluctúa el precio y en las aerolíneas por segundo. Es que no sé dónde tengo que apuntar, aquí. Al final somos más rápidos que estas agencias tradicionales que contamos, que siempre digo lo mismo, parece que como queremos diferenciarnos, pero yo sigo teniendo aquella agencia pequeñita en mi pueblo en el que damos servicio, por ejemplo, al Inserso a día de hoy. Hemos estado estos días muy atareados con ellos y lo hacemos gracias a una tecnología inteligente que va con inteligencia artificial, en el que detectamos tus gustos conforme vas viajando, te vamos posicionando las búsquedas, pero siempre cumpliendo la política interna de la compañía. Para que os hagáis una idea, la empresa tiene un software muy parecido a un CRM de contabilidad, pero con todas las aerolíneas, políticas y usuarios dentro. Y el viajero o la viajera tiene una app con la que autogestionarse, siempre cumpliendo las políticas. Si la política de la compañía dice que no puedes gastar más de 100 euros en hoteles, en tu buscador, en nuestro buscador, no sale por encima de 100 euros. Bueno, trabajamos con todos los proveedores a nivel mundial, tanto con Amadeus, con Expedia, Booking, Aerolíneas. Ya llevamos más de 2 años integrando proveedores. Bueno, funciona como decía, porque ya me estaba dando la de esta. Y al final, lo que generamos, muy sencillo, y voy a dejar de basarme en la presentación, es autonomía para el viajero y control para la empresa. En muchos, o incluso en nuestra competencia, se centra en el viajero muchísimo, y nosotros también. Pero entendemos que el mundo del viajero profesional es uno y el mundo de la empresa es otro. Nosotros lo que hemos creado es un software que en medio hace match con estos dos mundos de viajeros, en el que podemos dotar tanto de control, trazabilidad, finanzas, recursos humanos a la empresa y autonomía y gestión de gasto para el viajero. Y bueno, emprendiendo en un pueblo de 5.000 habitantes, también un poco síntoma o sentimiento personal de querer aportar economía a mi pueblo y en el que dotar de trabajo y que el talento no se vaya, que siempre digo mucho a los emprendedores y emprendedoras, que ahora con esto de la pandemia, que nosotros, como decía al principio, genera mucha oportunidad, hay personas súper cualificadas viviendo en sus pueblos, donde el coste incluso para la empresa es menor, pero el coste de oportunidad es enorme, cómo podemos aportar valor al pueblo. Estupendo, Antonio. ¿Cómo se quedan ustedes después de escucharle? ¿Cómo está el niño, por cierto? Lo más importante de todo. Grandísimo, grandísimo. Ya tuve el segundo incluso. Hombre, claro. El niño conoce al padre, el padre disfruta de los hijos, sí. La vida cambia y eso también es una oportunidad extraordinaria, ¿no? Sí. Bueno, yo ya, fíjate, tengo un trato con mi mujer y con mi hijo y conmigo mismo. Viajo solo, me salen muchísimos viajes y solo viajo 2 noches a la semana. Ajá. Todo lo demás en casa. Y ya son muchas.
Me apasiona tu historia como me apasionan siempre tantas historias que escucho y que conozco en estos congresos y en estos foros de emprendedores que a mí me dejan completamente parada en el escenario porque no sé por dónde ordenar las preguntas, pero algunas sí quiero hacerte. Me interesa mucho, aunque no sea lo central y luego iremos a la plataforma y para que me expliques un poco más, me interesa mucho ese momento en el que uno realmente decide cambiar su vida. Porque a mí esto me parece realmente difícil, pero yo no sé cuáles son los elementos que contribuyen a eso, si son realmente un motor interior, si ves que verdaderamente estás perdiendo la oportunidad de ver a tu hijo, la aportación a la comunidad, un cansancio, pero tiene que haber ahí algo que te empuja realmente a dar un paso tan importante como ese, Antonio. A mí me llaman loco, es decir, nadie, no conocía a nadie en esos 3 meses de cambio que entendiera el cambio que pegaba. Venía de una multinacional en el que todos los beneficios eran pocos, es decir, de coches de alta gama, viajes tal, premium, todo, sueldazo tal, y era como, no, cambio a meterme en mi pueblo y a no ganar nada, y ya veremos por dónde sale. Había una parte de padre, fue importante de que me di cuenta de que estaba perdiendo, de que había primas hermanas mías que quería mucho, o primos hermanos que se quedaban embarazados, nacía el niño y decía, ¿pero cuándo? Llevo 9 meses, y digo, pues no me entero. Entonces, ese cambio de no estoy en la realidad de la vida, estoy en una realidad paralela, fue uno. Otro fue que quería hacer algo más grande que yo mismo. Eso también fue bastante fuerte y a día de hoy lo mantengo. Es decir, no se trata del dinero, no se trata de que somos una startup, que ahora mismo, por ejemplo, estamos en una ronda de financiación de 1,5 millones, en el que tenemos un crecimiento más 15% todos los meses que hemos desbordado, porque el sector se ha levantado de golpe, y ahora esos cambios que durante la pandemia no sabíamos qué pasaba, los cambios de paradigma, en la hostelería fueron muy latentes, porque se vio el delivery claro, pero no nuestro no. Entonces se ha levantado y todo esto muy bien, y que es lo típico de las startups que pueden ser unicornios y valer 1.000 millones de euros, a mí eso me da igual, yo lo que quiero es hacer algo muy grande, algo que sea más grande que yo mismo, que se vaya a muchos países, que ayude a muchas empresas, que digitalice, y si luego el dinero llega, será una consecuencia que no me importa, pero al final crear empleo, también quería crear empleo en mi pueblo. Veía muchos amigos míos y amigas con unas capacidades enormes, con carrera, idiomas, que decía, bueno, ¿y qué haces? Y sin menospreciar, o trabajando de camarera, y mi padre es hostelero. No, porque no me quiero ir de mi pueblo. Y digo, pues bueno, vamos a hacer algo aquí. Entonces quería crear ese empleo, tener también esa autonomía, ser dueño de mi vida y sumar sobre todo al empleo, al ecosistema y aprender. Ayer asistí a una entrega de premios aquí mismo en el Museo Guggenheim de la Fundación First Saturday, que por cierto reside en BBK Cuna, si es que al final todo se conecta. 9 premiados absolutamente extraordinarios que trabajan para transformar la sociedad a través del arte y la cultura, unos ejemplos verdaderamente extraordinarios. Y uno de los premiados hablaba de algo que tú estás diciendo, el legado. Para él era importante, para él o para ella, porque eran 9 muchos y ahora mismo no recuerdo específicamente quién era, hablaba del legado, de dejar a la sociedad, de dejar a nuestras comunidades, de dejar a nuestros territorios, incluso a los más cercanos para nosotros mismos, ¿no? De dejar algo con valor realmente importante. Me parece que esto te está moviendo a ti, Antonio. Sí, totalmente. Es decir, es que realmente el poder sumar o que mi hijo vea cómo se superan los problemas, porque realmente una startup es como hace poco decía en una ponencia, en mi mesa de al lado es de la guadaña, es decir, estoy constantemente en un filo de solucionador de problemas y sobre todo el poder hacer algo, como decía, más grande que yo mismo quiere decir dejar algo que se pueda continuar, algo grande en el que colaboren muchas personas y sobre todo al final hay, como siempre digo, un poquito de droga en todo esto del emprendimiento y es que aprendo muchísimo. Entonces, pero a un ritmo vertiginoso. Es decir, entonces, todas estas personas que contratamos, o que yo no le digo incluso que son colaboradores nuestros, porque intentamos que sumen y sigan, es decir, porque entendemos que mejor no se van a jubilar con nosotros, pues se aprende muchísimo y poder hacer algo grande en el que sume y que no sabemos dónde acabaremos, es decir, qué haremos o cómo terminaremos sumando, pero sí, totalmente queremos dejar algo. El legado y el aprendizaje, ¿no? Que sí, es otro de los grandes motores que estábamos comentando antes también. Luego Totalmente. quiero volver de nuevo a ti porque ya nos vas a explicar qué
¿qué va a hacer la lanzadera de Juan Roig con tu empresa? Que Bueno, no hayas ojalá, hecho ya, pero... Ojalá haga muchas cosas, pero bueno, siempre es difícil. Bueno, yo no sé si ya estáis lanzados ya y realmente es un reto también para ellos, pero luego quiero volver a eso, porque con el aprendizaje vamos a conectar ahora en esta mesa redonda. Yo quiero que conversemos, que también podáis intercambiar, si os apetece comentar algo de los proyectos del resto. El aprendizaje me lleva de nuevo a tu municipio, Paula. El aprendizaje para los jóvenes, el aprendizaje para la sociedad, es también un motor importante, ¿no? Antes lo comentabas, para preservar esa identidad del municipio, Paula. Sin duda, educar es lo básico que tenemos que hacer en todas las áreas, ¿no? El proyecto es como he presentado aquí, Cuna, es un poco lo que nosotros intentamos ayudar, ¿no? En nuestra misión. Buscar gente que tiene proyectos disruptivos, diferentes y que tienen una consecuencia positiva, naturalmente, para toda la sociedad. Eso es lo que nosotros intentamos como municipio, invertir mejor los dineros públicos, porque esa es la gran misión de la gestión pública, ¿no? Claro. Y estarmos atentos para dar oportunidad y buscar soluciones que puedan añadir un legado, dejar un legado, no solo para una política, para toda una comunidad. Y ese es lo gran divertimento que tenemos que hacer. Tenemos muchas oportunidades, muchas capacidades de financiamiento y buscarlo y conseguirlo hacer con impacto, eso es lo gran desafío. Lo gran desarrollo que tenemos que hacer para el futuro, medir resultados e impactos de todo esto. Por eso queremos mucho, quizás por veces que no va muy bien, pero tenemos esa idea y dar una oportunidad y después medir el impacto para invertir más y con eso conseguir un futuro más confortable para todos, ¿no? Porque ese es lo grande desarrollo y desafío que tenemos que hacer. Un desarrollo con desafíos, eso es lo futuro. Porque este impacto es relevante no solamente para las propias comunidades a las que se dirigen estas políticas culturales, sino entiendo que para todo el municipio en general, para toda la sociedad, participe o no directamente, ¿no? Porque al final hay que rendir cuentas para todo el municipio, explicar a todo el municipio qué se está haciendo con comunidades específicas, ¿no? Eso lo hacemos al nivel del municipio y claro, tenemos también esa oportunidad de poder trabajar con el gobierno del país. Por eso muchas veces no tiene que ser solo buscar solo nuestros proyectos, pero estar atento a otros ejemplos. Claro que por veces la realidad es un poco distinta, pero tenemos que estar atentos y queremos también contribuir para un país, no solo para un municipio. Nuestra comunidad, el primer target, el primer objetivo, con estos proyectos de inclusión social, de educativos, de agregar toda una sociedad. Y claro, todo esto después queremos también tener impacto, no solo a nivel local, pero a nivel nacional. Por eso todo este invertimento que hacemos es para nuestro futuro, pero no podemos pensar solo en nosotros. Claro. Y por eso creemos hay que intervenir local, pero pensando global. Es un lema que hablamos mucho, pero es lo que se intenta, estando atento al global, poder invertir local, pero también contribuir para lo global al final. La economía circular que hablamos y esos grandes retos de proyectos futuros. De nuevo el legado también, ¿no? Porque están pensando en las futuras generaciones y en preservar esa memoria y esa identidad del municipio para... Claro, de eso tenemos que estar siempre con ese sentido, ¿no? Pero pensar también estamos en el siglo XXI. Ese legado tiene que estar como todo esto, como un negocio tradicional, pero pensar en la vida que vivimos ahora. Preservamos un legado, un principio, una formación base, pero que estamos consiguiendo que la gente, que no podemos pedir a la gente que vuelva al fax, es imposible, ¿no? Y métodos antiguos, pero pegar en eso, adaptarlo hoy, porque si la gente lo sigue teniendo como base de pensamiento, lo va a preservar. No lo va a olvidar de ver. Y eso es una manera también de preservar conocimientos culturales, tradicionales, de artesanías, lo que sea. Pero tenemos que
ter consciencia que tenemos que invertir en ellas para la gente, como la forma de vivir hoy. Y con todo ese pensamiento que tenemos que tener, porque estamos también pensando cada vez más en ser más sostenibles, etcétera, pero adaptada al siglo XXI. Por eso tiene que ser de esta forma que tenemos que trabajar para el futuro. Y si no me equivoco, próximamente también habrá un foro allí. Sí, tenemos en octubre, agradeciendo una vez más por nos incluir en este gran foro, pero que invitando a todos a estar con nosotros en Vilanova de Gaia, a conocer también personalmente ahora todos estos proyectos, que ahora no te hablé de nada, ¿no? Pero que hay que estar ahí para conocer, porque es imposible estar en este momento, tener la oportunidad de hablar de todo lo que hacemos en Vilanova de Gaia, pero pronto que vosotros estén con nosotros y también dar a conocer un poco más y en presencia de nuestro municipio y de los proyectos que estamos haciendo. Será el 13 de octubre. 13 de octubre El foro. Una oportunidad extraordinaria. Leía el otro día una noticia en la web de la cadena SER, qué casualidad, que decía que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya recomendaba hace tiempo recetar cultura para mejorar la salud, para mejorar esas emociones, sentimientos que a veces nos complican un poco la vida, ¿no? Y recientemente hay algún municipio también aquí que está trabajando en esto, Receta Cultura, también en países como Bélgica y demás, y quería, Paula, hablar contigo, veo que Eider también asiente. ¿Cómo estáis percibiendo en vuestro municipio que la cultura beneficia a todos? ¿Cómo se mide? Y quería enlazarlo con la medición del impacto. ¿Cómo se mide esto? Me ha gustado lo de Receta Cultura. Mira, el ejemplo de este año, cuando todo nos ha abierto toda la posibilidad de hacer todos, volver a nuestra vida normal, lo vemos como la gente se apuntó de maravilla. Todos los eventos tenían mucha gente. La gente necesitaba de eso, de música, de pequeñas ferias por conocer a probar su comida tradicional, a comprar artesanía, a bailar, a que sea. Eso se veía que la gente se estaba bien, ¿no? Calma, la sociedad está calma, no hay nada de raro, no hay problema, aunque vivimos muchos problemas graves, económicos, sociales, pero la gente como que tiene contacto con todo eso se siente bien. Entonces, se mide eso, un ejemplo muy pequeño, muy sencillo, de cómo todas las actividades culturales son importantísimas para nuestro bienestar mental. Eso es algo que estamos mucho preocupados también en el municipio, por eso también tenemos algunos proyectos. Esta semana trabajamos, por ejemplo, la Semana de la Salud Mental, incluso para los trabajadores del municipio, que en ese momento somos casi 4.000, y tenemos que invertir en actividades para que la gente que es un gran problema del futuro, la salud mental, que lo vimos, los retos de la pandemia, la gente que se isoló, que no tenía contacto personal con la gente, las redes sociales está muy bien, pero no es la forma como nosotros humanos deberemos interagir. Y eso es un gran impacto, la salud, lo vemos, y con actividades como estas, de leer poesía, a presentar un libro, a escuchar un concierto de música, los jóvenes a hacer actividades musicales en conjunto. Eso es realmente un gran contributo, un pequeño, eso es una pequeña, no es nada de nuevo, pero tenemos que cada vez hacer más actividades porque hay necesidad de dar calma a la gente, ¿no? Con autocontrol, focus, y es con actividades culturales, por ejemplo, para atender tu salud física, pues eso va a añadir a tu salud física también si tú estás bien contigo propio y con todos los otros. Naturalmente no es nada de nuevo, como digo, pero hay que ahora hacer más proyectos con ese objetivo en mente. Qué bonita esta frase que dices, Paula, dar calma a la gente. Vilanova de Gaia, desde luego, es un espacio muy inspirador para dar calma. Pronto estarás con nosotros. El 13 de octubre, después del festivo día 12, vamos a ver cómo nos llevaría Antonio a Vilanova de Gaia en un boleo.
La salud mental, pero fuera de bromas, no me parece menor porque, Eider, tú estás asintiendo, antes también has hablado de la soledad no deseada. Cuando enunciamos la cantidad de aspectos en los que se quiere trabajar, ¿no? La digitalización, la migración, el cambio climático, economía circular, etcétera, 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 yo no sé si no tendremos que empezar a poner algo de esto en estas listas, es decir, también trabajar en definitiva por el bienestar de todos. Bueno, Antonio hizo una elección que pensaba fundamentalmente en un bienestar, en el suyo, en el propio, en el de los suyos más cercanos, en el de su comunidad más próxima. Vuestra experiencia, Eider, en este sentido también es que el beneficio mental, esta calma que necesitamos, también hay en el centro, ¿no?, de vuestro proyecto, Eider, porque asentías todo el rato. Sí, y bueno, además concretamente en torno a la cultura, ¿no?, como elemento y herramienta de transformación social, es algo que queremos hacer llegar, pero además tenemos un reto en BBK Cuna concretamente, y es un reto además también personal, es llegar a todas esas personas a las que no llegamos. Es decir, hacer accesible la cultura y, por ejemplo, la receta de cultura nos ha parecido, lo veníamos también trabajando un tiempo, porque cuando tu médico te dice que te tienes que tomar una aspirina, tú te la tomas. Pero cuando una persona de un barrio en una situación desventajosa ve el Teatro Arriaga, no se acerca. Pero si el médico le dice que tiene que ir a ver una obra de teatro o escuchar un pequeño concierto, bueno, puede que quizás se lo plantee, ¿no? Un poco una reflexión que hacemos en este sentido también, ¿no? Ofrecemos programas, ofrecemos participación ciudadana, ofrecemos cultura, pero no siempre es accesible. Es accesible desde el punto de vista económico, ¿no? Por ejemplo, en BBK Cuna las actividades son gratuitas, pero eso no quiere decir que sea accesible para las personas que viven con otras gafas. Entonces, me parece muy importante, ¿no?, lo que decías, el poner a las personas, pero además poner a las personas de manera individual, cada una con su realidad. Ellas tienen que ser el centro de todo lo que hagamos, ponernos las gafas de cada quien, de sus experiencias y de la realidad en la que viven, y ser capaces de llegar a ellas. Si no conseguimos que vengan, ¿no?, pues acercarnos, darle otra vuelta, ¿no?, innovar, volver a darle otra pensada a cómo podemos llegar a esa persona en concreto, porque el bienestar de esa persona es tan importante como el del resto. Y la Agenda 2030 además lo hizo muy claro, sin dejar a nadie atrás, pero a nadie es a nadie. Por suerte tenemos ya a las empresas comprometidas, ¿no? Todas, muchas o la gran mayoría de las empresas, quiero pensar, están pensando en cómo producir de manera más sostenible. Estamos transformando nuestros modelos de gobernanza, haciéndolos más equitativos, pero las personas siguen siendo el centro, porque somos las que al final nos relacionamos y las que generamos todo eso y las que vamos a poder trabajar en común para llegar al final, ¿no? Entonces, a mí quería poner un poco en relieve la importancia, ¿no?, de que tengamos siempre esas gafas de otras personas que normalmente no acuden, ¿no? Y bueno, y totalmente de acuerdo, la cultura es un espacio en el que no hay niveles de estudios, no hay orígenes, no es tan fácil como ir a una plaza en la que hay música y ver a gente bailar. Da igual de dónde seas, de qué altura seas, la música nos mueve el arte, nos emociona, vemos un cuadro, cada quien puede interpretar, ¿no?, la cultura, los idiomas, todo eso nos une, y yo creo que es muy importante que sepamos utilizar también, ¿no?, y suena un poco más empresarial, pero utilizar la cultura para llegar a las personas y apoyarles también en su bienestar. Muchas gracias, Eider. Luego volvemos a la Agenda 2030, pero tengo mucho que conocer sobre la empresa Viewtrip, Antonio, porque antes he preguntado sobre ti, pero ahora quiero conocer un poco más sobre Viewtrip porque me faltan algunas cuestiones. O sea, vuestro cliente final ¿son las agencias de viajes, son las empresas o somos los trabajadores de las empresas que podemos beneficiarnos? Pues mira, a la agencia se lo damos gratis por el hecho de ayudarla, por ayudar a la transformación. Lo que pasa es que bueno, tienen ahí sus problemas, pero al final nos llama una agencia y oye, mira, yo te lo doy gratis, te formo, te ayudo y al final hay una leve comisión por emisión, pero prácticamente casi nada. Pero nuestros clientes son las empresas, nuestro foco y la diferencia de nuestra competencia son las empresas. Vamos a las empresas.
vais a las empresas. Porque además en el mundo de las agencias de viaje ha pasado algo en los últimos años, o en los hoteles también. Estuve en una mesa redonda hablando sobre esto, que estaba desapareciendo un poco la intermediación, ¿no? De tal manera que ya cada vez más los consumidores somos viajeros, ya casi sabemos de todo, claro. y nos arriesgamos a veces a organizar nuestros propios viajes con el riesgo y la dificultad que eso supone. Claro, ¿no? Por eso realmente nace Biotree, y un poco hilando a lo que venía hablando de la cultura, y es porque los empresarios nos estamos dando cuenta, por llamarme empresario, que esto va de personas, es decir, que cualquier cambio de paradigma, cualquier cambio cultural va de personas. Entonces, ¿qué pasa con el viajero? Que no hay que olvidarlo, y es porque es cada día más inteligente, más autónomo, autónoma, es mucho más dinámico, sabe utilizar todas las herramientas digitales, tiene presupuesto y hojas de gastos para gestionarse, pero en cambio la empresa necesita tener todo el control de eso. Entonces hemos dicho, vale, pues nosotros te dotamos a ti, empresa, de todo lo necesario para tener, entre comillas, a tu viajero controlado y con unos límites y unas pautas, pero también el viajero quiere tener esa autonomía digital sin tener que acudir a la empresa. Es decir, yo he tenido que subir aquí y ¿por qué tengo que acudir a mi empresa, recursos humanos, financieros o asistan? Oye, resérvame, me espero, no, se va a las 6, la agencia cierra y al final, digo, mira, déjame, si tengo presupuesto. Que a mí me pasaba esto en la multinacional de espirituosos, era como, son las 9 de la noche, me ha pillado en Zamora, no voy a volver a Madrid, duermo aquí. Y ahora ya no hay nadie en la empresa, ¿qué hago? Lo pago yo, luego me lo pagan a mí, 40, 50 días posterior, el viajero se enfada, la empresa no tiene el control, bueno, pues mezclamos esos dos mundos y al final damos lo que los dos necesitan. Una experiencia extraordinaria, ¿no? La de todo este proceso vivido que nos has contado, pero bueno, yo creo que nos quedan 5 minutos, me confirmáis que nos quedan 5 minutos, ¿verdad? Para seguir con la mesa redonda y finalizar ya. ¿Qué va a pasar en la lanzadera de Juan Roig? ¿Qué puede ocurrir con tu empresa? Bueno, nosotros estuvimos allí todo el año 2021, seguimos siendo partners, por decirlo de esta manera, dentro del foro de inversión y todo esto. Juan Roig, para mí, desde mi punto de opinión, este hombre sí tiene un auténtico legado, una auténtica pasión por las personas, como yo creo que yo también y todos los que estamos aquí. Él quiere construir una comunidad de emprendedores porque cree, confía, y yo también lo creo así, que creando emprendedores y emprendedoras se crea economía, se crea empleo, bienestar, se crea una comunidad, innovación, evolución, y él lo tiene tan claro que va a hacer del puerto de Valencia un epicentro de emprendimiento nacional. Bueno, ya lo es decir, actualmente es el centro de innovación y de emprendimiento más grande de España, y así lo seguirá siendo, y cada 3 meses, si no me equivoco, entran entre 100 y 120 empresas nuevas que son aceleradas en diferentes etapas. A nosotros nos tocó Traction, con un modelo de calidad total que imparten, que es cómo llevar a tu empresa al siguiente nivel de una manera con unas pautas muy, muy buenas. Y la verdad que a nosotros nos ayudó muchísimo, nos ayudó a salir de la pandemia, a ver nuevos paradigmas, a pensar diferente y sobre todo, como veníais hablando, y que me gusta mucho este foro para insistir en ello, en que primero se va a la persona y luego se va al profesional. Es decir, sin personas no hay profesionales. Entonces, allí también lo tienen muy claro y focalizar mucho en el cliente, en tu cliente, quién lo usa, cómo podemos colaborar, todo muy colaborativo, y está claro que a donde se dirigen es a ser el epicentro nacional seguro. Además, tienen allí una ciudad estupenda. Era precisamente una localidad de Valencia la que recetaba cultura en la noticia a la que hacía referencia antes, por lo que decías tú también, ¿no? El bienestar de las personas y después el desarrollo profesional y el emprendimiento, ¿no, Antonio? Sin personas no hay desarrollo. Es decir, es que al final, y vuelvo al inicio de por qué lo hacía yo, es decir, es que esto va de personas. Es decir, es que a mí, si yo tocara solo máquinas, no me nutriría nada, no. Esto va de personas. Yo vengo a un evento como este para hacer amigos y amigas y conocer personas y pensar cómo piensan diferente, cómo ven lo mío, un consejo, una ayuda. Y al final, la diferencia cuando emprendes por dinero a cuando emprendes por personas es brutal y muy exponencial. Es decir, cuando decides querer nutrirte de todo lo que te rodea, ayudar, pedir ayuda, colaborar, fuera de lo que se ve muchos emprendedores que me dicen, no, yo es que me quiero hacer millonario. Mal. Es decir, eso no va. Esto va de querer hacer algo y luego ya será una consecuencia lo que te pase. Entonces, la verdad que es la diferencia, y allí pues lo tienes muy claro. Dices que esperas que la lanzadera os aporte a vosotros. ¿Y lo que vas a aportar tú a la lanzadera lo saben ya ellos? Ojalá quisieran. Es muy complejo. Bueno, nosotros aportamos realmente, nos ayudan, pues nos nombran como hermano menor y hermano mayor de otros proyectos para ayudarlos
Al final yo siempre digo que es muy importante para emprendedores y emprendedoras tener o yo lo llamo así, un G7 y un G20. 7 emprendedores muy por encima tuya y 20 que estén a tu ras. Entonces, ¿para qué? Para llorar juntos, al fin y al cabo. Entonces, allí eso sí lo hacen muy bien en la comunidad, está en una plataforma donde te piden ayuda y colaboras. Ojalá algún día podamos colaborar directamente como proveedores, no es tan fácil, pero bueno, ahí estamos en el camino y sobre todo lo que aportan es apoyo continuo, que aunque nosotros celebramos en 2021, siguen estando mensualmente contigo, reportes, te están ayuda económica, recursos, partners, corporate y todo te lo ceden. Bueno, y aportas tu propia experiencia. El relato de tu experiencia es fabuloso, o sea, ni el mejor guionista. Al final, un poco puerta de Andalucía hacia Valencia. Hay muchos emprendedores que me preguntan, oye, ¿cómo te fue? A mí, genial. Entonces, les recomiendo, les paso email y que se desarrollen. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir ya terminando. Creo que sí, estamos ya en tiempo. Eider, solo una pequeña cuestión sobre la Agenda 2030. 7 años han pasado ya desde aquel 2015, ¿no? Si no cuento mal, en el que la ONU traslada este llamado universal a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo va el grado de conocimiento entre la ciudadanía, vosotros que tenéis este pulso más directo? Sí, y esta era una cuestión de gran relevancia y una de las razones por la que nos decidimos finalmente a que el proyecto de Bebeca Cuna también se convirtiese en esa casa de los ODS, ¿no? Para que, por lo menos, a modo de referencia, las personas empezasen a escuchar lo que eran los ODS. Estamos en plena década de acción y el grado de conocimiento, bueno, pues no sigue siendo tan alto como debería ser. Ha mejorado. En los estudios de prospectiva que hacíamos en BBK, identificábamos hace 2 años que el 20% de la juventud de Vizcaya conocía lo que eran los ODS. Ahora estamos hablando de un 50% de la sociedad a nivel de Euskadi. Entonces, bueno, vamos mejorando, pero tenemos todavía mucho trabajo. Se supone que tendríamos que estar manos a la obra, todos, todas, empresas, ciudadanía, en plena acción, pero bueno, bueno, me alegra compartir, ¿no?, esta noticia que hemos tenido recientemente de esa Secretaría de Localización de la Agenda 2030 que Naciones Unidas va a instalar aquí en Bilbao. Es un proyecto muy trabajado por el Gobierno vasco al que nos hemos incorporado desde el Ayuntamiento de Bilbao y desde BBK, a través también de Bebeca Cuna, y esperamos que esta apertura de la Oficina de Naciones Unidas en Bilbao, que el hecho de que onde la bandera de la ONU aquí también ayude a que pues nuestra ciudadanía conozca más y se comprometa aún más con los ODS, que muchas personas lo están haciendo sin ponerle nombre, ¿no? Que tampoco hay que saber lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible para tener una actitud de consumo responsable, de producción responsable, pero sí es cierto que establece un lenguaje común y unos retos comunes y bueno, pues ya sabemos, ¿no?, que ir solo o sola pues es más costoso que ir en grupo, y si te sumas y eres parte de la colectividad para, pues en esa carrera para conseguir llegar a los objetivos de la Agenda 2030, yo creo que vamos a estar todos y todas más contentos. Es una gran noticia saber que Bilbao será sede de la ONU, ¿no?, para este impulso de la Agenda 2030 a nivel local. ¿Tenemos fecha y lugar? Bueno, hablábamos después del Congreso en Portugal, igual para noviembre aproximadamente, Vale, pero todavía no tenemos fechas cerradas. Estupendo, te llamaremos para saber la fecha y el lugar. Muchas gracias, Eider. Paula, la Agenda 2030 también en vuestra comunidad será importantísima, deduzco. Es importantísima. Es importantísima. Debo decir que todo el programa de gobierno local que nuestro presidente del municipio tiene está inspirado en ese gran proyecto de ODS. Lo hacemos de una forma ya inconsciente, pero consciente, que tiene que hacer parte de nuestra forma de estar en sociedad y, claro, y cuidar de nuestra sociedad en futuro. Por eso la Agenda 2030 hace parte de nuestro día a día. Todos estos proyectos que hablábamos, no solo de cultura, pero que hablamos en todo el municipio, tiene, claro, como base de inspiración y de objetivo, el gran objetivo de 2030 de ODS. Por eso lo que hacemos no es novedad, pero hacemos ya el senso común, inconsciente pero con conciencia, que es con ese objetivo que tenemos que trabajar y vivir en el momento. Y todas nuestras políticas locales son también inspiradas en eso, creando conciencia, invirtiendo a todos, incluyendo a todos, dando esta forma de estar, conocimiento, desarrollo, porque es importante para nosotros como sociedad local y mundial, teniendo siempre claro ese gran momento en idea.
Muchísimas gracias, Paula Cristina, Gracias. que vaya muy bien el foro del 13 de octubre. Obrigada. Esperamos estar con todos. Ha sido un placer conocerle Invitados. y conocer Obrigada. esta gran experiencia cultural, este desarrollo. Gracias, Eider. Muchísima suerte para BBK Cuna y que sigamos compartiendo también experiencias con vosotros. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer conocerte. Muchísimas gracias. Mucha suerte también en el futuro. Que vaya muy bien. Gracias a todos y gracias a todos ustedes por su atención. Hasta pronto.